Para hablar y comprender la importancia del 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, es importante identificar el proceso de la campaña libertadora, llevada a cabo por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, debido a que después del 20 de julio de 1810, nuestro país entró en un periodo llamado históricamente la Patria Boba, pues allí centralistas y federalistas disputaban el cómo organizar el territorio después de la creación de la Junta de Gobierno liderada por los criollos notables. La Patria Boba, periodo en el cual disputamos los unos con los otros, le dio ventaja a los españoles que planearon y ejecutaron la reconquista. Ante ello, nuestro país volvió a manos de los españoles que con mayores restricciones volvieron a someter a los ciudadanos, por lo cual ambos bandos, centralistas y federalistas, se unieron para darle fin a una independencia con la corona española. Bienvenidos entonces a otro capítulo de nuestro programa Contando la Historia. Campaña Libertadora. La campaña militar de la Nueva Granada fue una campaña militar emprendida por Simón Bolívar a principios de 1819 para liberar a la Nueva Granada, actual Colombia, del dominio español. La campaña buscaba preparar el terreno para la creación de la República de Colombia, estado que comprendía las antiguas colonias españolas de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito, territorios que para entonces, con excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban en poder de los españoles, lo cual se materializaría en el Congreso de Angostura, con la Constitución de la República de Colombia, 17 de diciembre de 1819. Plan en la aldea de los 70, ante los jefes del ejército patriota, hasta el 10 de agosto del mismo año, cuando Bolívar entra sin resistencia a Santa Fe de Bogotá, la capital de la Nueva Granada, después de haber vencido en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. 4 de junio de 1819. El ejército de Bolívar cruzó el río Arauca el día 4 de junio de 1819, entrando a territorio granadino en la entonces provincia del Casanare. 11 de junio de 1819. Arribó a Tame el día 11 de junio, donde se hallaba acuartelado el general colombiano Francisco de Paula Santander, quien había reunido un ejército de unos 1.600 hombres de infantería y 600 hombres de caballería. Al momento del encuentro de los ejércitos, se reunió una cifra aproximada de 4.300 efectivos. La travesía desde Guasdualito hasta Tame sumaron unos 200 kilómetros, realizada en pleno invierno, donde las tropas sufrieron penurias a causa de los ríos crecidos, lluvias constantes e inundaciones en todo el recorrido. La escasez de alimentos y la incapacidad para aprovisionarse de los mismos, adicionalmente debían mantener secos el armamento y las escasas municiones con las que contaban. El ingreso al altiplano de la Cordillera Oriental estaba resguardado por los efectivos de la Tercera División, que contaba solo en la ciudad de Tunja con 2.400 hombres de infantería y 400 de caballería, comandados por el coronel de artillería José María Barreiro. En Tame, Bolívar tenía tres opciones para marchar sobre la ciudad de Tunja. La primera, por la salida de Chita, el camino más corto y cómodo para la tropa por la existencia de pueblos para pasar la noche, pero también el más custodiado por las tropas realistas que se apostaban en estas zonas conscientes de la amenaza que representaba Santander desde los llanos orientales. La segunda vía era por Labranza Grande, para llegar a Sogamoso, donde se hallaba el cuartel realista, y la tercera ruta por el páramo de Pisba, el camino más inhóspito, pero no vigilado por los españoles, lo cual le daría factor sorpresa sobre las tropas realistas al ingresar al altiplano. Tras 4 días de descanso en Tame, las tropas se pusieron en marcha todavía bajo fuertes condiciones invernales hacia Pore, capital de la provincia de Casanare, sitio al cual arribaron el día 22 de junio de 1819, encontrándose en este sitio de frente con la rama oriental de la cordillera de los Andes colombianos. 27 de junio de 1819. Batalla de Paya y Paso de los Andes. Desde la población de Pore, el ejército libertador prosiguió la marcha en ascenso por la cordillera oriental, arribando al fuerte de Paya, donde la vanguardia al mando de Santander
pone en fuga a los 300 soldados realistas de la guarnición el día 27 de junio, que huyeron a Labranza Grande, episodio conocido como la Batalla de Paya. El día 2 de julio reanudan la marcha, pasando la cordillera de los Andes, Paso de los Andes, a través del páramo de Pisba el día 5 de julio, arribando ese mismo día la vanguardia de la población de Socha, haciéndolo Bolívar al día siguiente con el grueso del ejército. Durante esta travesía ocurrieron varias muertes y deserciones dentro de la tropa y muchos cayeron enfermos. Además, el cuerpo de caballería quedó bastante disminuido, reduciendo la capacidad de transporte de la tropa, suministros, armas y municiones. En la población de Socha se tomó 4 días de descanso para reponer la tropa de la dura travesía, reponer los suministros y reorganizar el armamento y pertrechos. 10 de julio de 1819, batalla de Gamesa. Al día siguiente del arribo a Socha, Bolívar ordenó la inspección de la zona, la cual se encontró con un destacamento realista en los corrales de Bonza, notificado José María Barreiro, en ese momento acantonado en Sogamoso, de la presencia de la tropa insurgente. Ordenó su búsqueda organizando 2 columnas de 800 hombres cada una por las 2 márgenes del río Sogamoso. De julio, en Corrales de Bonza, el coronel Justo Briceño, al mando de un escuadrón, ataca a los realistas, obligándolos a replegarse hacia Topaga y en Gamesa. Una compañía del Ejército Libertador sufre el ataque de los españoles, replegándose con fuertes bajas. Bolívar ordena el contraataque de la vanguardia al mando de Santander, que los obliga a replegarse también hasta Topaga, dejando libre el paso a Gamesa, donde se reúnen con los españoles que combatieron en Corrales de Bonza. El ejército de Bolívar, a su vez, se reorganiza en Tasco bajo el fuego enemigo y rápidamente se ubica en formación de batalla. Pero el ejército realista, viendo la superioridad del enemigo, rehuye del combate y se repliega a una altura llamada El Molino, en donde espera refuerzos y obtener una posición más ventajosa para el combate. Finalmente, tras 8 horas de acciones, Bolívar suspende el ataque y se desplaza a Gamesa, donde reunió todo el ejército. A este conjunto de acciones militares se le conoce históricamente como la Batalla de Gamesa. 25 de julio de 1819. Batalla del Pantano de Vargas. Luego de la batalla de Gamesa, el ejército libertador se repliega a Tasco nuevamente el día 12 de julio y entra a Corrales de Bonza el día 20 de julio, ordenado en orden de batalla buscando el encuentro con Barreiro, pero este rehuye el combate parapetado en las alturas. En estas circunstancias, en la madrugada del 25 de julio, Bolívar ordenó la marcha en dirección a Paipa, con el ánimo de cortar la comunicación del ejército realista con Santa Fe de Bogotá. Percatado, Barreiro movilizó sus tropas para impedirlo, para enfrentarse finalmente en el Pantano de Vargas. Para el día de la batalla, el 25 de julio, Bolívar tenía unos 2.200 hombres. Las tropas patriotas se situaron frente a las españolas. Estas últimas, sin embargo, tenían ventaja de terreno y al menos 3.000 efectivos que iniciaría en la batalla a su favor. Bolívar envió 2 batallones de infantería al mando de Anzoátegui por la derecha y el resto de la infantería al mando de Santander por la izquierda, y en la retaguardia dejó la caballería a su mando. Barreiro, a su vez, ubica sus fuerzas en 3 líneas, aprovechando a su favor el declive del terreno. Los 2 bandos enviaron batallones de infantería en sucesivos ataques y contraataques. Al final del día, habiendo los 2 ejércitos utilizado los últimos recursos en la batalla y con la balanza inclinándose a favor de los españoles, Bolívar ataca con la caballería mantenida en reserva durante todo el combate, al mando del coronel Juan José Rondón. Los españoles, completamente desordenados en ese momento, no pudieron resistir la carga de los lanceros, al mismo tiempo que la infantería ganaba terreno a los realistas, obligándolos a retirarse. 7 de agosto de 1819. Batalla de Boyacá. Luego de la batalla del Pantano de Vargas, Bolívar reorganiza y da descanso al ejército hasta el día 4 de agosto, cuando ordena regresar a Venezuela.
pero en la noche contramarcha de manera furtiva hacia Tunja, tomando la ciudad el día 5 de agosto a las 11 de la mañana. Enterado de la situación, Barreiro se ve obligado a movilizarse para impedir que el Ejército Libertador tome Santa Fe. Se desvía entonces de la ruta e intenta tomar la vía más rápida a Bogotá, por el largo puente de Boyacá, para reunirse con Sámano y organizar la defensa de la ciudad. En la madrugada del 7 de agosto, Bolívar se percata del movimiento de los realistas y los intercepta antes de que logren pasar dicho puente. Las tropas republicanas contaban con 2.850 efectivos y los realistas con 2.670. Fue una batalla de 2 horas de duración, de 2 a 4 de la tarde, corta e intensa, donde el ejército español fue sorprendido y dividido. Al no poder combatir en forma coordinada, fueron finalmente rodeados y obligados a rendirse. Al final de la jornada, yacían en el campo de batalla 66 hombres entre muertos y heridos del ejército de Bolívar y unos 250 del ejército español, siendo capturados aproximadamente 1.600 hombres, pudiendo escapar solamente unos 800 soldados. Con la batalla de Boyacá finalizó el dominio español en la Nueva Granada e inspiró los triunfos posteriores para la liberación de los demás países con las victorias decisivas en Junín, Pichincha, Carabobo y Ayacucho. 10 de agosto de 1819. Resultado. El mismo día de la batalla de Boyacá, el coronel Barreiro fue capturado y fue ejecutado con otros 37 oficiales prisioneros el 11 de octubre de 1819 por orden de Francisco de Paula Santander, dentro de la consigna de guerra a muerte. Luego de la derrota de los realistas, el virrey Juan de Sámano fue informado en Bogotá y pudo escapar a tiempo tomando rumbo a Cartagena de Indias. Campaña libertadora de la Nueva Granada. La batalla de Boyacá fue un triunfo decisivo sobre el poder español en la Nueva Granada. A pesar de que los realistas se harían fuertes en otras provincias del virreinato, como Santa Marta y Pasto, en donde resistirían varios años, la capital del virreinato cayó en manos de los patriotas neogranadinos y con ellos se abrió el camino para la unión de la Nueva Granada con Venezuela en la República de Colombia. Sin embargo, las campañas independentistas deberían continuar. Sucre marchando hacia el sur, a Pasto, la Audiencia de Quito, el Virreinato del Perú y el Alto Perú, mientras Bolívar debía hacerlo hacia el occidente de Venezuela, que aún se hallaba bajo el dominio de los realistas, que contaban con 27.000 soldados para enfrentarle. Es así entonces como se finaliza con el proceso de independencia y se da paso al periodo de la República. Esperamos que les haya gustado el programa Contando la Historia. Agradecemos a la Alcaldía Municipal de Angostura por permitirnos este espacio en la emisora, al rector de la institución educativa, Faber Alberto Osorio, por solicitar el espacio para acercarnos a ustedes, a los docentes del proyecto de civismo por su dedicación y al docente John Zavala por su participación en la elaboración y edición de audios y videos. Dios los bendiga y hasta la próxima.